Bienvenidos a otra cápsula de No te quedes con la duda. Estoy muy emocionada de contar con este espacio en el que seguimos aprendiendo sobre innovación y talento mexicano, además de proyectos innovadores que existen en Morelos. En esta ocasión cuento con la presencia del doctor Manuel Adam del CENIDET, quien nos viene a compartir un proyecto de innovación que ayuda a la predicción de diabetes tipo 2. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Esto es No te quedes con la duda. El espacio que despierta tu curiosidad y te conecta con el conocimiento. Tecnología, ciencia, innovación, emprendimiento y consejos prácticos para que puedas satisfacer tu curiosidad a un solo clic de tus oídos. Escúchalo donde y cuando quieras, pero nunca te quedes con la duda. El doctor Manuel Adán Medina es profesor e investigador en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es doctor en automatización y procesamiento de señales con especialidad en diagnóstico de sistemas por la Universidad de Lorraine. Es investigador nivel 1 del SNI. Sus líneas de investigación son el diagnóstico de falla en sistemas electromagnéticos y bioprocesos, el control tolerante a fallas en sistemas electromagnéticos y bioprocesos, así como el desarrollo de observadores aplicados en procesos industriales. Y de entrada, me gustaría que nos hablaras de qué se trata este proyecto. Ok, bueno, todos sabemos que la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que mata muchísima gente en el país y que el gasto público es enorme. ¿Por qué? Porque hay que estar haciendo medicamentos, dándoles medicamentos de control, porque la única forma es controlarla. Este proyecto surgió como una alternativa para poder predecir la diabetes mellitus tipo 2, que es importante especificarlo, tipo 2, que es la que se va desarrollando con el tiempo, con el sobrepeso, con todas las características que vamos de los malos hábitos alimenticios que tenemos, y la gente empieza a desarrollar problemas para tolerar las grasas, para que su páncreas funcione mejor o pueda cambiar todo esto. Ahora, normalmente nosotros vamos a un centro hospitalario o hasta una farmacia hoy en día o hasta en casa y tenemos una maquinita que nos pinchamos, la ponemos en la paletita que tiene los datos para hacerlo y se coloca dentro de la máquina general y te da una cantidad de azúcar en sangre en el momento, ¿sí? Ese nivel de glucosa que debe andar normalmente según estándares entre 74, 70, 110, 100, es normal, digamos, para una glucosa de una persona en ayuno, de un ayuno de 8 horas. Sin embargo, esa no es la prueba definitiva para diagnosticar la diabetes. Para diagnosticar la diabetes se requiere una prueba en sangre, que hay que ir a un laboratorio, extraer sangre y procesarla para que te dé el promedio de glucosa que has tenido durante los últimos 3 meses, lo cual lo hace que tenga otros estándares de medición entre 4.5 y 6.4, que son los estándares de una persona normal con glucosa. Después de 6.4, entras ya a un esquema de prediabetes y sobre 7 ya estás en la diabetes. Entonces, nosotros, a través de la ingeniería o de la ciencia de la ingeniería, dijimos, bueno, ¿y cómo podemos aportarle a la ciencia con la tesis? Y empezamos a analizar que los modelos matemáticos, que es una de las partes de la formación de nuestros estudiantes, podría ser una alternativa. Y los sistemas inteligentes basados en redes neuronales, inteligencia artificial, nos podían permitir aglomerar estas dos cosas. Entonces empezamos a trabajar los modelos matemáticos y conforme íbamos avanzando, pues surgió la necesidad de los datos. Y entonces, como fuimos trabajando con Facultad de Nutrición y Hospital del Iste, pues resulta que conocimos la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud Pública, que tiene muchos datos e información sobre la diabetes, sobre las personas,
en las diferentes regiones del país, en los diferentes contextos, con diferentes tipos de alimentación. Eso nos llevó a diseñar un protocolo interno, en el cual tuvimos que diseñar desde los hábitos alimenticios, los tipos de recomendaciones y utilizar un sensor que permite dar información continua en sangre al pegarse aquí en el hombro durante 14 días. Te va dando tu glucosa permanente y al final puedes sacar el promedio de esos 14 días para saber cuál es tu comportamiento de tu glucosa en sangre. Con esto logramos, bueno, y con el apoyo finalmente de nuestras instituciones y en este caso del antiguo CONACYT, con un proyecto de más de $1,000,000 y todo esto logramos hacer más de 200 participantes en nuestro protocolo, avalado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la UAM. Logramos tener un protocolo establecido que permitió darle validez y madurez al proceso. Y bueno, nos empezamos desde nuestras propias instituciones a trabajar con estudiantes, profesores. Nos extendimos también en las instituciones de la UAM, en el Tecnológico de Zacatepec y bueno, en el ISSSTE, tratando de que la gente nos pudiera dar una labor difícil porque la gente no tiene los hábitos, no te dice todas las verdades, no todos iban anotando, hoy comí esto, hoy el otro, y aunque el equipo de la UAM, con muchas señoritas que estaban haciendo la licenciatura en nutrición y el posgrado en nutrición, nos ayudaron a depurar y a manejar las bases de datos para ir concentrando la información. ¿Para qué nos sirvió esto? Para poder validar las redes neuronales que se hicieron con la ayuda de los modelos para poder tener un esquema que permitiera predecir la glucosa, el comportamiento de la glucosa, pero sin sangre, sino a través de estos modelos matemáticos alimentados con estos datos y lograr una parte de los datos se tuvo que guardar para luego poder mostrar la eficacia. Métodos científicos para validar la eficacia del sistema, lo cual nos llevó en cierto rango a arriba del 95% de eficacia de la red neuronal o del sistema de inteligencia artificial que nos permitió validar todo el esquema que se trabajó. Y esto les hablo que fue un proceso de casi 4 años de trabajo. Esa es la parte primordial de lo que vengo a hablar. Sin embargo, siempre fue pensado para la ciudadanía. Entonces, se logró en cierto momento concebir cómo hacerlo y entonces, viendo las máquinas que existen de peso, de pesaje en cualquier centro comercial y todo, en esa inspiración tomamos y diseñamos nuestra propia báscula, nuestra propia medición de altura, nuestro propio sistema electrónico para concentrarlo. Y esa base de datos que se debe alimentar con edad, peso, sexo, 7 datos particulares, si has tenido enfermedades crónico-degenerativas. Otra muy importante, si tienes antecedentes de familiares con diabetes. Y, por ejemplo, la máquina propiamente calcula el índice de masa corporal que tiene que ver con el peso y la estatura de la persona. Logramos hacer un sistema tragamonedas de báscula de pesaje con una pantallita, con la cual al final nosotros podemos imprimir, ver cuál es nuestro nivel de glucosa que tenemos en ese momento, como si fuera una prueba en sangre de 3 meses, en la cual nos dice su nivel de glucosa está en tal valor, es recomendable ver a un médico o no, es bajo, pero aún así siempre la recomendación consulte a su médico porque nosotros no podemos diagnosticarla, pero sí podemos predecir. Por supuesto. Oye, eso está increíble, ¿sabes? Como esta idea de que puedas ir y que una máquina pues, te ayude en todo esto y no tengas que estarte picando. Porque creo que gran parte de la población, me incluyo, le tenemos miedo a las agujas. No importa qué tan chiquitas estén. Sí, sí,
Fíjense que eso ha sido muy, muy interesante en todos los lugares donde lo hemos probado. Ujú. A la gente les da mucha confianza subirse a una báscula y no decir me van a inyectar, me van a poner una aguja para extraerme sangre. Y ya eso les da confianza. Y ha generado o hemos visto que crea conciencia, ¿no? Como que mucha gente dice, uy, estoy alto, uy, estoy mediano, o sea, y empiezan a decir, no, pues sí, voy a ir al médico, mejor a ver qué me comenta o qué me dice. Porque al final de cuentas, mucho del trabajo de esta máquina es insistir en que consulten al médico, porque es el único esquema donde va a venir una prueba definitiva para saber su glucosa en sangre. Este, ¿Cómo se garantiza la precisión y la confiabilidad de los datos? Bueno, este esquema, les dije que lo hicimos con la encuesta de la salud, lo hicimos con los datos propios que generamos. Hace falta incrementarla, pero hasta la base de datos que tenemos, a través de esquemas matemáticos de demostración del sistema de inteligencia artificial que usamos, se logró demostrar matemáticamente y comparar la curva real de datos con la curva de que íbamos obteniendo con nuevos datos. ¿Se acuerdan que les platiqué que habíamos dejado datos que no usamos para validar el modelo? Ajá. Pues esos datos que no usamos para validar el modelo nos sirvieron para validar el esquema, porque esos no estaban en la máquina. Y entonces, aunque le metas otros datos, el esquema sigue dándote resultados adecuados. Entonces, ahí logramos demostrar que andábamos por encima del 95% de eficacia de la curva real contra la curva predicha, ¿sí? Oye, Manuel, ¿y existen planes para integrar esta plataforma en los sistemas de salud pública locales o públicos? Pues eso ha sido el ideal, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos es en una campaña de concientización, por ejemplo, en OFF. eh, Este proyecto que les comento el año pasado concursó a nivel nacional en el sistema tecnológico, en lo que se le llama innovación y cumbres de la innovación en el sistema tecnológico. Y este proyecto a nivel posgrado y salud pública ganó el primer lugar. Las oficinas centrales de México y algunos tecnológicos nos han dicho por qué no lo llevamos y lo usamos, porque les ha llamado mucho la atención. Cuando inauguramos el, la unidad nueva que está en Xochitepec, fue el gobernador de ese entonces, y el equipo y estuvieron utilizando la báscula y igual les llamó mucho la atención y nos dicen, yo creo que ahorita está en una actividad, ¿cómo a nivel prototipo, tenemos que trabajar en hacerlo más robusto, estamos trabajando con nuevos diseños para la plataforma porque pues es todo un equipo digamos, mecánico, eléctrico, computacional, que hay que integrar, que haga que la máquina sea robusta, accesible, pero por lo pronto estamos a nivel instituciones o algunos con la apertura de mostrarlo. Y eso nos va a dar todavía más, nos va a ayudar mucho más. Tenemos que recopilar, creo que tenemos que acrecentar el sistema experto. ¿Para qué? Para darle más confiabilidad al sistema. Pero la realidad es esa, ¿eh? O sea, creo yo que al ser instituciones gubernamentales, el que esto pueda ayudar en instituciones públicas sería genial. O sea, en hospitales públicos, en otros lugares, en sus inicios pensamos mucho en las zonas rurales, donde no hay pruebas de sangre, no hay pruebas de nada, y estas maquinitas que no, digamos que tenemos un modelo de negocio que para que el gobierno las compre podrían ser muy accesibles, ¿sí? Pero hay que dedicarse y por desgracia, pues por ejemplo la mayoría de los jóvenes están muy concentrados en su investigación, están trabajando no como cuando es en licenciatura. Aquí lo que tenemos que encontrar, algo como lo que hacen ustedes, a lo mejor transferir la tecnología a alguien que pueda, ya con todo esto, dedicarse a manufacturarlas, a desarrollarlas para que puedan empezar a llegar a los lugares adecuados. Ujú.
Y bueno, por lo que entiendo, no se necesita supervisión médica, ¿no? Que es una de las grandes ventajas que tiene. No, 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 porque finalmente tampoco es un diagnóstico médico. Sin embargo, pues tendríamos que validar ciertas características como para también los lugares adecuados para que fuera ese trabajo y acercarnos también más a los hospitales. Fíjense, los sensores que nos usamos, los hospitales los están empezando a usar y hoy ya en la medicina particular ya los usan mucho porque le ayuda a la gente. Son una maravilla esos sensores, pero estamos hablando de por 14 días estás pagando arriba de 2,000 pesos por el puro sensor. No es accesible Entonces para no todos. es accesible y para zonas económicas, ¿sí? Aquí lo que valdría la pena es seguir trabajando con hospitales como el IMSS, como el ISSSTE y ayudarnos con ellos de que las personas que se tomaran pruebas en sangre les pudiéramos hacer el estudio básico de su alimentación, todo esto, y empezarlo a meter más datos al sistema experto, al sistema basado en inteligencia artificial para que esta base de datos, en lugar de tener 5,000, 6,000 datos, pueda tener 100,000, 200,000. ¿Sí? Al final llega un punto en que no necesariamente es una muestra, ¿no? Pero esa muestra para una cantidad de nosotros, como 100 millones de mexicanos, pues necesitamos más datos para hacerla. Con lo que tenemos ha sido muy eficiente, pero no podemos todavía garantizar todo el espectro, ¿no? Sin embargo, hemos ido notando o verificando que da datos muy parecidos, porque al final de cuentas, nuestra cultura alimenticia es muy parecida. ¿Qué feedback han recibido de los profesionales? Mira, honestamente, hemos trabajado nada más con las personas del ISSSTE en su momento y ellos estuvieron muy interesados, ¿no? El doctor Portillo, la maestra Verónica Andrade, que es o era la jefa no estoy seguro, pues, pero es la jefa de investigación del ISSSTE y a ellos les interesó muchísimo. Nosotros estuvimos muy interesados, sin embargo, es difícil a veces con las instituciones gubernamentales trabajar todas estas cuestiones de datos, ¿no? Hemos pensado que necesitamos ir más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, es lo que te decía hace rato, para tener mejor retroalimentación, es mostrarle a los médicos con mejor eficacia la eficacia del método, de lo que hacemos, e invitarlos a participar, a ver qué piensan. La gente de salud pública conoce mucho, no, pero los médicos pues tienen otra opinión. Ahora, ahí hay que pensar que a lo mejor a nivel cultural habrá que trabajar mucho porque los médicos son muy celosos de lo suyo. Y lo que le queremos dar a entender que no estamos diagnosticando, que al contrario, lo que queremos es decirle a la gente que se concientice y vaya a ver a su médico, que no deje pasar que por una prueba de 200 pesos puede saber su condición de glucosa. Esta prueba valía entre 200, 400 pesos dependiendo de los lugares, ¿no? Y te tomas la sangre en la mañana y al mediodía ya tienes tu resultado, ¿no? De hecho, hay máquinas que lo hacen así, pero pues son más caras, ¿no? Algunos médicos las tienen ahí en sus propios consultorios, te toman pinchan tu sangre, la meten a la máquina y ahí te da el resultado. En cuestión de 2, 3 minutos te imprime el resultado de la... Pero, pues yo creo que sí es importante y necesario que transitemos. Pero la parte difícil que lo hace es que pues seguimos evolucionando, nos vamos hacia otros proyectos. Ahorita, por ejemplo, el chico que hizo el proyecto, pues ya está trabajando. Sin embargo, ahorita encontró otro grupo de un profesor que está en Inglaterra y aquí en México que están trabajando lo mismo que hacemos nosotros. Okay. Entonces, vamos a tener una interacción y vamos a sacar nuevas ideas, a seguir avanzando. Porque esto todavía se puede alimentar con más modelos, con más mejores sistemas de expertos que lo pueden potencializar. ¿Está? Eso, ¿no? Hacer sinergia. Sí, sí, sí.
Y, por ejemplo, ¿esto tiene capacidad de adaptarse a regiones específicas o poblaciones de otras partes? Sí. De hecho, la importancia es que la ENSANUD es una encuesta nacional que recopila datos desde el pueblo más pequeño hasta la ciudad más grande. Tiene información de todos lados, ¿no? No hemos hecho, por ejemplo, porque sería muy complicado eh, que hiciéramos sistemas expertos por regiones o por pueblos o por cosas así, pero pues la idea es aglomerar mayor cantidad de datos que representen diferentes culturas y hábitos alimenticios, formas de hacer ejercicio, porque considera si haces ejercicio moderado, lento. Entonces, cuando hicimos las pruebas nosotros, por ejemplo, igual era un obrero que un ingeniero, que un doctor, el que se hizo la prueba. Entonces, diferentes conceptos de vida están involucrados en este sistema inteligente. No es nada más una persona promedio, no. Un albañil, muchísimas personas, ¿no? Que conseguimos datos o generamos datos de ellos con las diferentes características de vida de personas jubiladas, personas, muchos conceptos, lo cual le da una versatilidad, la cual es aplicable para cualquier zona económicamente activa, ¿sí? Oye, ¿y cómo pueden los interesados tener más acceso a esta tipo de información? Bueno, mira, somos un centro de investigación. Estamos en el interior de Internado Palmira, en uno de los campus. Ahí está electrónica, ahí está la máquina, incluso ahorita actualmente es una de las que presentamos generalmente si van visitas. Hace poco fue la doctora o la maestra, doctora Carla, ¿no? La de Secretaría de Educación, no me acuerdo si es doctora, y la probó y le dimos los resultados y les llama la atención. Entonces, pero sin embargo, pues el centro sigue evolucionando, teniendo más proyectos y todos, y la única forma ahorita actualmente, se supone que se creó un concepto de empresa, por eso ganó también, porque se hizo un modelo de negocio, pero le digo, la mayoría del modelo de negocio aún siguen estudiando. Entonces no le han dedicado tiempo como si fuera una incubadora de empresas. Creo, creo que lo que te dije al inicio, ahorita por lo pronto nos pueden localizar en el CENIDET, Interior Internado Palmira sin número, Colonia Palmira, aquí en Cuernavaca, Morelos. Mi correo electrónico es manuel.am@cenidet.tecnm.mx. Pueden visitar la página del CENIDET, eh, cenidet.tecnm.mx, fácil. Pueden hablar a los teléfonos y los localizarían sin problema. Y bueno, quien guste irnos a visitar, como les dije, estamos accesibles. Nos encantaría. Nuestras redes sociales del CENIDET están siempre respondiendo a las preguntas de las personas, las inquietudes. Y si alguien oyó hablar de esto y quiere referirse al CENIDET con T de Tito al final, es bienvenido y tendremos la manera de comunicación. Soy Manuel Adam Medina, está el doctor Jarnier García Morales, está Semadar Bojorques, está Marisol Cova, Luis Calatayud y Gabriel Cervantes Mejía, que fueron los participantes del proyecto. Pero al final de cuentas es bien importante comentar que como está hecho dentro del CENIDET, este proyecto le pertenece al CENIDET. Claro. Nosotros somos los ideadores o diseñadores, pero cualquier cosa que se quiera hacer pertenece al CENIDET. Pues muchas gracias, Manuel, por traernos esta información No, tan relevante. muchísimas gracias a ustedes por permitirnos la oportunidad de platicar y explicar este proyecto.